Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes al auditorio de la Ciudad de Buenos Aires y buenas tardes a los que nos siguen desde los 36 auditorios que también tenemos hoy en línea con nosotros. Estoy viendo acá a la gente de Salta. ¿Salta nos escucha? Que nos haga alguna serie con las manos. Sí, ahí nos dice que sí con la cabeza. Sí, ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, estamos muy contentos de empezar nuestra tercera clase del ciclo 2012. Esta vez vamos a hacer una transmisión conjunta entre Buenos Aires y la ciudad de Salta. En Buenos Aires tengo acá conmigo a Silvia Tabachman y a Diego Cutuli, que van a trabajar con nosotros, y en Salta va a estar trabajando con nosotros Alfonsina Barraza. Así que, bueno, estamos como muy emocionados y también, como siempre ocurre con esto, un poco nerviosos de que la tecnología nos acompañe y todos, en todos los auditorios puedan escuchar bien esta clase. Voy a presentar a los especialistas que están hoy en Buenos Aires, que van a ser los que van a empezar la clase. Y después presentaremos a Alfonsina, que va a seguir la clase desde Salta. Silvia Tabachman es profesora de enseñanza primaria y licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Su área de especialización es la didáctica de las ciencias sociales y del museo. Trabaja en capacitación docente en el área de ciencias sociales en el nivel de inicial y primario. También en el diseño y producción de muestras y exhibiciones para la divulgación del patrimonio histórico y cultural. Se desempeña como docente de institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires y es autora de varios libros vinculados con la temática del museo y de la ciudad. Diego Cutuli es profesor en EGB 1 y 2, trabaja como docente en escuelas de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como docente de séptimo grado en la ciudad de Buenos Aires en el distrito escolar 16. Hay algo que no dije, que tendría que haber dicho hace 2 minutos, que es que el título de la clase de hoy es el sujeto infantil y la selección de contenidos, pero que a diferencia de la clase pasada, esta vez nos vamos a centrar en el segundo ciclo. Así que los dejo acá con Silvia y con Diego. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos en todas partes del país. Primero, bueno, quiero agradecer a la cátedra el habernos convocado, porque siempre estas invitaciones siempre son un buen momento para ordenar un poco, entre, bueno, empezar a revisar archivos, bolsitas de nylon, donde uno tiene guardadas cosas, registros de clases, algunos artículos truncos que uno va después desarrollando a partir de estas invitaciones, así que siempre es bueno obligarse un poco a sistematizar lo que uno viene haciendo hace tantos años. Y además, bueno, lo interesante es esto es un gran desafío, no solo tecnológico, sino también de poder compartir y debatir algunas cosas de lo que nos pasa en cada una de las jurisdicciones que, bueno, tenemos una prescripción, pero las cosas que ocurren en cada lugar siempre son diferentes y el desafío de acordar siempre es difícil, ¿no? Así que bueno, yo voy a hablar, voy a volver un poquito a la didáctica general, que siempre, o sea, para pensar un poco en esto que es la selección de contenidos, que siempre, bueno, la didáctica general organiza un poco, parece que es como la primera materia del profesorado, pero cuando uno recurre de nuevo a eso, encuentra bastante fundamentación y también bastante inspiración sobre qué es lo que se puede hacer, cuáles son los permisos que uno puede tomarse, bueno, dónde estamos parados un poco, ¿no? Yo lo que quiero plantear un poco es pensar un poco en que esto de la selección
de contenidos y el sujeto infantil, lo que me hace pensar es, bueno, la idea de prescripción curricular, pero también de autonomía docente. Por eso es que quiero hablar un poco de eso y también hablar de la idea de que la selección de contenidos es un poco... invita a una idea que también tiene que ver con la didáctica general y con también algunos marcos de lo que se habló acá en otras clases, que tiene que ver con interpretación de textos, que es una idea que a mí me parece muy interesante, que cuando uno interpreta un texto también es un poco autor de eso, y también cuando uno escribe, por supuesto, y que la selección de contenidos también es una escritura, no solo una escritura formal para presentar frente a las autoridades, sino que esta idea de autoría y de escritura desde una autoría me parece muy importante. Y además también, voy a ver si llego el ratito que tengo, quiero hacer una arenga a disfrutar con el área, ¿no? Porque, bueno, o sea, esto de la selección de contenidos parece siempre una tarea muy difícil, muy dura, que de hecho lo es, porque, bueno, sobre todo cuando uno no se especializa en el área y fragmenta un poco sus tareas, es así, pero bueno, quiero arengar un poco a disfrutar, porque hay muchas cosas muy buenas para ver, ¿sí? Así que les voy a contar un poco la cocina de cómo pensé mi presentación. Cuando me invitaron a hablar sobre selección de contenidos, no sé por qué se me representó, y lo haré un poco en imágenes, o sea, se me aparecieron algunas imágenes, ¿no? Perdón que pregunto una cosa técnica, voy pasando las imágenes. Se me representaron un poco, o sea, hilvané mi presentación en imágenes y por eso la llamé así, prescripción curricular y autonomía docente, o Indiana Jones en la defensa. Esta es una, no sé por qué, es lo primero que pensé y lo puse, me di el gusto de ponerlo. ¿Vieron esa película de Harrison Ford que está en las pirámides? Entonces yo pensaba, bueno, la prescripción curricular tiene una estructura piramidal. Entonces no sé por qué me imaginaba a nosotros como docentes así, explorando en esta pirámide de prescripciones que tiene, bueno, en su vértice a los NAP, ¿sí? A los núcleos de aprendizaje prioritario. Más abajo, o sea, sosteniendo esta pirámide están los diseños curriculares, y después hay toda una serie de documentos curriculares, documentos de apoyo, de desarrollo curricular que sostienen también esa base piramidal, ¿sí? Así que me imaginaba un poco a nosotros docentes como un Indiana Jones, y me di por eso el gusto de ponerlo, y quería desarrollar un poco de qué se trata cada uno de esas partes de la pirámide, ¿no? Voy a leer citas textuales de los NAP, o sea, ¿qué son los NAP? ¿No? Como para empezar a entender cómo esta prescripción se va organizando y nos va dando cada vez mayores niveles de concreción, ¿sí? Y lo que encuentro en los NAP es que son un conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos que procuran establecer estrategias que aporten a la unidad del sistema educativo nacional en el marco de la diversidad jurisdiccional, que son unos saberes claves que refieren a problemas, temas, preguntas de las disciplinas, que son un conjunto de saberes que operan como un organizador de la enseñanza
y que redefinen a partir de su prescripción los tiempos de la enseñanza, ¿sí? Bueno, me parece que eso también tiene que ver un poco con esta idea de selección, ¿sí? Cuando planificamos siempre nos marca, digamos, tenemos que establecer prioridades, tenemos que seleccionar y los tiempos escolares siempre son fundamentales, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, en el área de ciencias sociales los NAP se organizan en 3 ejes, ¿sí? Hay 3 ejes que son la organización de los espacios geográficos, las sociedades a través del tiempo y las actividades humanas y la organización social. Eso es como el primer corsé que nosotros tenemos, o la primera invitación que tenemos nosotros a poder pensar un poco en, bueno, cómo vamos a ocupar ese tiempo escolar, ¿sí? Cómo vamos a llenar ese tiempo escolar y sobre todo, bueno, cómo vamos a arreglarnos para ampliar los horizontes culturales de nuestros alumnos en el área de las ciencias sociales. Entonces decía, bueno, debajo en la pirámide, debajo de ese vértice, tenemos a los diseños curriculares, que son textos que también son prescriptivos, pero que donde aparecen los contenidos en contexto de cada jurisdicción, que son, digamos, que por supuesto no sustituyen a los NAP, sino que los amplían, y que en algunos casos, por la exploración que yo pude hacer, en algunos casos, bueno, ya hay muchos diseños curriculares, como el de Salta, por ejemplo, que es el que hoy con el que hoy vamos a compartir esta comunicación, que están trabajados a partir de los NAP, ¿sí? O sea, en distintos tiempos, pero bueno, que la idea es que los NAP orientan a la redacción y la escritura de estos diseños, y que tenemos diseños que, para seguir pensando en la selección de contenidos, tenemos diseños que son más, digamos, que abren más las decisiones de los equipos, que explicitan un poco más sobre las orientaciones para la enseñanza, que explicitan más o menos o de distintas maneras el lugar otorgado a la escuela, y que ponen los contenidos en contexto, ¿sí? Entonces, inclusive, por ejemplo, yo lo que veía es que el diseño de Salta, hasta en el diseño gráfico, o sea, digo el de Salta porque es el que tengo más visto últimamente, hasta en el diseño gráfico aparece los NAP y debajo, o sea, los cuadros de contenido, los NAP y debajo los contenidos y las orientaciones para la enseñanza. Bueno, como yo trabajo, para comparar un poco, como yo trabajo en Provincia de Buenos Aires, leía algunas decisiones de quienes escribieron, por ejemplo, los diseños de la Provincia de Buenos Aires, donde se explicita, empieza una orientación, una concreción mayor sobre el porqué de las decisiones tomadas en la escritura, en las reformas curriculares, que siempre son muy buenas de ser conocidas, o sea, de que haya quienes las expliciten y podamos enterarnos de por qué fueron escritas las cosas que aparecen en los textos que tenemos que utilizar, ¿sí? Aparecen temas acá como la recuperación de la centralidad de la enseñanza en el marco general, y la idea, voy rápido porque me parece que me estoy quedando con poco tiempo, la idea de tomar los intereses de los chicos pero de ir un poco más allá de ellos, ¿sí? O sea, la idea de escuchar qué es lo que están pensando nuestros alumnos, pero poder avanzar sobre ellos, ¿sí? Bueno, voy a saltear algunas cosas que me parece que no llego, pero sí también esta idea de, que sí leo una cosa del diseño de la provincia donde dice que cómo están organizados los contenidos y por qué, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 2 bloques de contenido en el área de sociales,
Y lo que dicen los autores es que ambos bloques constituyen puertas de entrada a problemas significativos que atraviesan tanto la realidad social como su conocimiento. Recortados para su tratamiento en el aula, alientan el tratamiento de la dimensión territorial y temporal de los procesos sociales, de la diversidad, de la desigualdad y la conflictividad. Ya empiezo a entender un poco, bueno, esto de salpicar un poco de diseños es raro, pero digamos uno tiene que seguir una línea de coherencia, ¿sí? Ya empiezo a entender un poco qué cosas me plantea esta prescripción, en qué cosas me tengo que fijar, qué cosas se supone que para esta jurisdicción y esta prescripción son centrales, ¿sí? La idea de la diversidad, de pensar los conflictos, y cuando puedo ir un poco más a los contenidos de cada uno de los años, voy encontrando un mayor nivel de concreción, ¿sí? Esto es por un lado, ¿sí? Cómo deciden los autores de los diseños curriculares y cómo abren esto, ¿sí? Por otro lado, también otra cosa que es importante cuando pienso en la selección de contenidos es que los diseños curriculares ponen en contexto, ¿sí? Entonces, por ahí en un mismo grado, en un mismo año, en dos jurisdicciones distintas aparecen otras prioridades, ¿sí? Por ejemplo, en el de Salta hablan de sistemas de creencias indígenas, pobladores del monte y la montaña, del rol de Salta en las guerras de independencia, del papel de Güemes como gobernador, y en el de Neuquén hablan de la actividad turística, del transporte y organización del territorio, de los puelches, de los tehuelches, de una cosa muy importante que pasa en Neuquén y en la Patagonia, que son los hallazgos arqueológicos y paleontológicos, y formar a los alumnos de primaria en esto como para saber tomar decisiones a partir de los hallazgos y tener un control sobre eso, o sea, que la prescripción se va haciendo más concreta y es importante esta idea del contexto, ¿sí? Y después, siguiendo en las prescripciones, tenemos una cantidad enorme de documentos de apoyo curricular, ¿sí? Que ya un poquito lo vamos a ver, pero bueno, frente a esta idea de todas estas prescripciones que nos van orientando, aparece una necesidad, o frente a la cantidad aparece un poco, no diría una angustia porque es demasiado, pero algunos sí lo viven con un poco de angustia, yo diría una desazón, una incertidumbre frente a este exceso. Y es donde se supone que uno tiene que encontrar un criterio, ¿sí? O sea, cómo establecer prioridades, que a pesar de que los NAP me lo dicen, bueno, hay que ir a los papeles propios, ¿sí? Entonces, bueno, frente a eso, encontré, esta es otra de las imágenes que a mí se me aparecían, porque no sé, tengo algún problema así visual. Me acordé de un cuento que yo había leído cuando estudié en el profesorado de la antología de Elsa Bornemann, que es una cosa así como muy vieja. Es un cuento que se llama La laucha en la despensa, que es una laucha que está en una alacena en medio de muchos manjares y se la pasa toda la noche oliendo el chocolate y la manteca, y va para un lado y va para el otro, se la pasa toda la noche así hasta que las personas prenden la luz y se queda sin comer. Entonces, me gustaba mucho esa idea de pensarnos a nosotros como docentes lauchas, ¿no? Así que esa cosa, pero no solo por ese cuento termina mal, termina muy insatisfecha la laucha porque termina sin comer, pero a mí me gustaba mucho la idea de pensar en contenidos como manjares, ¿sí? O sea, que esa idea de que hay muchas cosas buenas para elegir, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay simplemente ejemplos, vayan adivinando en los distintos lugares, pero bueno, hay
circuitos productivos, está Urquiza, hay un romántico con su mano en la chaqueta, el mapa de Tucumán, una foto de la desertificación, bueno, una vista de, no recuerdo de qué ciudad, pero una vista del siglo XIX, como, bueno, en cada diseño hay otros manjares y la idea es que no nos quedemos como esa laucha insatisfechos, sino que podamos poder elegir, que encontremos los criterios para poder elegir, ¿sí? Sigo con el exceso, con las grandes cantidades de cosas que tenemos, ¿sí? Esta imagen se llama ratón de biblioteca, para seguir con la idea de lauchesca, que es, bueno, un lector ávido, ¿sí? Un bibliotecario. Este es un cuadro de Carl Spitwet, es un detalle, es un cuadro de 1850, donde, bueno, es esto de una gran cantidad de materiales, una profusión de cosas, y también pensaba, bueno, muchas veces cuando trabajo en la capacitación, los docentes dicen, bueno, pero no tenemos nada, y sin embargo, haciendo un poco una exploración de los recursos que tenemos disponibles, digamos, no cosas que haya que ir a una librería a comprar, sino todos, o sea, yo me puse a hacer como un inventario brevemente de cosas que hay para trabajar en el área y encontré cosas muy buenas que a veces son materiales que quedan un poco apilados en las bibliotecas y no son reconocidos como recursos importantes, y que tal vez en muchos casos los mismos contenidos de lo que aparece en estos recursos disponibles en forma gratuita después están en el editorial, y sí, o sea, es ese pasaje que hay que hacer y tratar de ir a las bibliotecas y mirar un poco lo que hay. Bueno, les enumero un poquito, tal vez no sé si llegan a ver bien en los auditorios, pero bueno, están las actualizaciones curriculares o cómo van avanzando los especialistas para llegar a un próximo diseño, pero mientras tanto van actualizando, haciendo su actualización disciplinar. Los cuadernos, que es el verde y blanco, los cuadernos para el aula que publica el Ministerio de Nación, un material sobre la bandera, ¿sí? Que está también disponible. Esto es solo un ejemplo, ¿sí? Una revista que publica también el Ministerio, que son aportes para la escuela primaria, que tiene recursos, que simplemente hay que mirarlo en el portal. Y después, bueno, materiales audiovisuales que se pueden bajar, ¿sí? Bueno, ahí está Dimeglio, que hace todos los especiales de efemérides o todo lo que hace los trabajos de investigación y de muy buena divulgación, películas. Lo de abajo es un programa de pueblos originarios, un programa de la LOMIR, bueno, que recorre el país. Portales también, donde aparecen estos recursos. Yo también elegí dos simplemente, el de Educar, que es el del Ministerio, que están en la web, ¿sí? Acceder, que es un material que tiene recursos, o sea, que hace un relevamiento de todo el patrimonio cultural que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene muy buenas imágenes de objetos de los museos, partituras de óperas del Colón de fines del siglo XIX, o sea, tiene todo lo que, o sea, cosas que hay que explorar y que realmente vale la pena investigar y tomar porque son de uso público, ¿sí? ¿Cómo voy? ¿Voy bien? Sí. Y después yo creo que, siguiendo un poco con la idea esta de la visualidad, que tal vez
ya que tengo el problema que pienso tanto en imágenes, sigo con la idea de la visualidad. Creo que hay una cuestión que de toda esta enumeración, que podríamos estar mucho más tiempo viendo todo lo que hay, no solo todas las prescripciones, sino todos los recursos que hay disponibles, nosotros tenemos que establecer un foco, ¿sí? Y sabemos, o sea, que la prescripción de los NAP, de los diseños, nos marcan un camino, una normativa que tenemos que cumplir en la escuela, obviamente, porque de eso se trata la escuela, pero que nosotros podemos aplicar nuestros propios visores, ¿sí? Es decir, que uno puede, dentro de toda esa profusión, elegir, y que de esa manera también uno es, digamos, tiene esa autonomía de aplicar su visor, de hacer su propia aproximación a lo que quiere hacer, y que cada uno, yo tengo mi propio visor, ¿sí? Que es cómo voy explorando sobre el conocimiento del pasado, por ejemplo, los aportes de la historia cultural, ¿sí? Que es algo que a mí me aporta y sobre lo que yo sigo trabajando y sigo explorando. Pero, digamos, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios visores y nuestros propios intereses dentro de la prescripción, ¿sí? Entonces uno puede ir aproximando, ir eligiendo e ir constituyéndose un poco en autor de esa selección y de esas planificaciones y de esa selección, ¿sí? ¿Tengo tiempo de desarrollar una idea? Sí, 10 minutos más. Sí, pero digo, ¿sí? Sí. Ah, entonces, digamos, pensando un poco en esta idea, quería desarrollar un breve ejemplo que simplemente lo voy a enunciar, pero digamos como para entender cómo uno puede, dentro de ese marco, aplicar su visor, ¿sí? Yo decía, bueno, a mí en este momento me interesa la historia cultural, los aportes de cómo pensar el uso de las herramientas agrícolas, la difusión de las técnicas de cultivo a través de la imprenta, los manuales para agricultores, los almanaques, bueno, un montón de cosas me van dando como una pauta de cómo se fueron desarrollando algunas prácticas y que no tienen que ver solo con, digamos, con una mirada, o sea, uno va pudiendo tener una mirada un poco menos ingenua sobre las prácticas a partir de los aportes de las disciplinas, ¿sí? Entonces, quería presentar una idea sobre cómo se puede hacer un desarrollo. Tomé un ejemplo para sexto grado, esta idea de ser autor de una planificación, y empecé por el vértice de la pirámide, por los NAP, me lo dejé por ahí el cuadernito en una... sí, que me olvidé gracias. Me olvidé de traerlo porque puse solamente el enunciado, pero tenía pensado leer directamente del NAP. Gracias. Por ejemplo, los NAP empiezan, hablan de la identificación de distintos actores individuales y colectivos intervinientes en la vida de las sociedades del pasado y del presente en sus diversos intereses, puntos de vista, acuerdos y conflictos. Otro de los enunciados habla de el reconocimiento de que el territorio se organiza de formas diferentes de acuerdo con sus condiciones naturales, las actividades que en él se desarrollan, las decisiones político-administrativas, las pautas culturales, los intereses y las necesidades de los habitantes, y también propone la utilización de diferentes escalas geográficas, local, nacional, regional y mundial, para el estudio de los problemas territoriales, ambientales y sociohistóricos planteados.
Esto es lo que presenta para el segundo ciclo, ¿sí? De las ciencias sociales. Pero yo fui aproximándome un poco más y seleccioné para sexto grado, fui mirando un poco también esta prescripción, ¿sí? Entonces voy a leer también de los NAP, especialmente el eje que les había dicho antes de la organización de los espacios geográficos, y tomo dos de los enunciados. Uno que dice, habla del conocimiento de las condiciones ambientales, los recursos naturales, la producción de materias primas en Argentina y América Latina, y otro que habla del análisis y la comparación de diferentes espacios rurales de la Argentina y América Latina a través del tratamiento de distintos sistemas agrarios y tipos de productores. Entonces, como decía, aplico mi visor, busco mayor concreción. Quiero hablar sobre las actividades productivas, sobre los productores. Y tomo... me perdí. Bueno, no, la idea es, bueno, me pregunto cómo hacer para trabajar esto, ¿sí? Para trabajar las escalas, para trabajar lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Que es trabajar el enfoque de la geografía también, que habla de pensar en los problemas en el espacio geográfico, las tensiones que hay entre los actores, la importancia que tiene ese enfoque para pensar en circuitos productivos o lo que tenga que ver con la producción en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier escala territorial. Entonces también me pregunto, acá sí pienso un poco en los sujetos, en a quién le voy a hablar, y pienso, bueno, ¿cómo voy a poder narrar? ¿Cómo voy a poder presentar situaciones interesantes? ¿Cómo voy a poder ampliar sus horizontes a partir de buenas imágenes, buenos textos? Bueno, un buen recorrido, ¿sí? Entonces pensé, tomé esto que propone los NAP de hablar de sistemas agrícolas en América Latina y en Argentina. No lo voy a desarrollar, solamente voy a enunciarlo, ¿sí? Tomé el diseño curricular de provincia y el diseño habla sobre escalas de análisis en cada año del segundo ciclo para comprender la dimensión espacial de los procesos sociales, que no supone descartar las comparaciones con diversos contextos geográficos lejanos y próximos. Dice, el tratamiento de las temáticas socioterritoriales propuestas habilita la posibilidad de introducir ejemplos correspondientes a otras realidades geográficas. Por ejemplo, si se trabaja el modo de cultivar la tierra en grandes explotaciones agrícolas en América Latina, el maestro o la maestra puede agregar información pertinente sobre la organización de las plantaciones en Asia o en África, y de este modo asociar un tipo de explotación comercial cuyo surgimiento se relaciona con los intereses comerciales en épocas del colonialismo, o bien comparar la lógica productiva de este tipo de explotación en el marco de la economía mundial actual, ¿sí? Entonces, yo pensé un poco en un desarrollo de comparar las prácticas agrícolas en el noroeste argentino, como por ejemplo, bueno, el maíz, ¿sí? Y todo lo que, no solo la producción intensiva o extensiva, sino también todo lo que aparece, o sea, quienes trabajan, ¿sí? ¿Cuántas cosas podemos decir sobre esto, ¿sí? O sea, sobre la producción, sobre el mercado internacional, sobre a quién venderlo, pero también incluir a quienes trabajan en esta producción, también un montón de cuestiones estéticas que aparecen, las festividades, bueno, un montón de cosas que se pueden incluir en esto. Y pensé en que se puede comparar también con otras producciones, ¿sí? Por ejemplo, apareció entre mis archivos un problema
problema del espacio, es un problema que está apareciendo ahora desde hace un tiempo en Corrientes, sobre inundación de terrenos para una represa que se está haciendo para inundar tierras para una producción arrocera muy importante, donde acá aparecía también un problema bastante importante, de una escala importante, y donde aparecen realmente los conflictos, y donde aparecen también las historias de vida sobre quienes están en ese lugar, ¿sí? Y también otras cosas que se pueden incluir, que es esto que dice el diseño, ¿sí? Que el maestro puede agregar información sobre lo que ocurre en otros lugares. Entonces yo tomé algunas ideas del trabajo en la India, en Japón, sobre la producción del arroz, ¿sí? También pensar en qué es lo que le pasa a los productores individualmente del arroz, no sé si se llamarán braceros, ¿sí? Las herramientas que se utilizan, por ejemplo, este es un tractor arrocero, las festividades que se hacen en este momento en la India y en algunos lugares de Oriente. Este es un ejemplo de la fiesta del Pongal, que es una fiesta donde se quema todas las sobras que quedan antes de comenzar la siembra, antes de empezar el año agrícola, que es algo que se hace ahora y que se puede también comparar con otras festividades, con festividades del noroeste. O sea, como que pasan muchas cosas donde se puede incluir un poco lo que yo decía antes sobre esta arenga que yo lo digo un poco en chiste, pero es esta idea de poder incluir dentro de la prescripción que tenemos una gran cantidad de cosas muy interesantes para nuestros alumnos, y que tenemos ese permiso de hacerlo, ¿sí? O sea, siempre que estemos, esto es, bueno, merece todo un desarrollo, ¿sí? Esto es simplemente una idea de cómo uno va poniendo su visor y aproximándose y pensando, bueno, ¿qué puedo aportar dentro de lo que tengo que seleccionar, ¿sí? O sea, es como para seguir pensándolo. Pero en realidad esa es mi idea, ¿sí? O sea, la idea es que hay una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de propuestas, y que, bueno, por supuesto tenemos la autonomía de seleccionar, pero que tenemos que aplicar nuestros visores de contexto, de lo que más sabemos, de lo que creemos que puede ser más interesante para nuestros alumnos, y de, bueno, por supuesto, de que la selección que se haga se va a hacer en función de lo que uno sepa más y siga leyendo, ¿sí? O sea, los visores también funcionan cuando uno está leyendo sobre un tema, y ahí es cuando ve y dice, bueno, le encuentra la relación, como para poder hacer un desarrollo a partir de la selección, ¿sí? Así que bueno, esta es un poco mi idea, y quería darle paso ahora a Diego Cutuli, que es, bueno, ya fue presentado, que me parece que, bueno, que va a ser un desarrollo muy interesante, pensando un poco, no tanto en el docente, sino que una crónica un poco más aproximada a lo que pasa con los niños en la escuela, ¿sí? Así que bueno, saludo nuevamente a todos, gracias por estar. Voy a tratar de continuar lo que estuvo trabajando, lo que estuvo exponiendo Silvia con todos ustedes. Pero bueno, primero quería agradecer la oportunidad de contar o compartir con todos esta experiencia de clase o de un proyecto que realizamos hace ya unos 3 años. Y bueno, gracias también a Silvia por haberme convocado y bueno, por haber sido parte del proyecto que llevamos adelante. Como decía hace un ratito, voy a tratar de contarles un poco qué fue lo que hicimos hace unos años y cómo fue que lo hicimos, y cómo llegó ese proyecto a los chicos y qué respuestas hubo
Así que bueno, en eso se va a centrar un poco la presentación, pero quisiera retomar dos ideas que me parecen también interesantes y van a atravesar todo el discurso. Una de ellas tiene que ver con lo que decía Silvia hace un rato, y es la idea de tomar los contenidos y apropiarse de los contenidos de los NAP, así como del diseño curricular. Hay diferentes maneras de apropiarse. Silvia hablaba hace un ratito de esto de los lentes o el marco desde el cual uno avanza o aborda esos contenidos, y me parece importante remarcarlo y bueno, destacarlo, y ahora vamos a presentar una de estas posibles apropiaciones. La otra idea es la de autoría, y en este caso Silvia hablaba de la autoría del docente como productor de contenido. Yo quisiera agregar algo más, no solamente de un docente, sino de un cuerpo de docentes, porque cuando trabajamos en la escuela, en el cole, lo hacemos habitualmente con la colaboración, con la ayuda, con la participación de muchas personas. Tal vez uno después queda, o el papel que le queda a uno es el de coordinar esos distintos esfuerzos, pero me parece que la autoría en ese caso sería compartida, algo que realizamos entre todos y que todos llevamos adelante. Así que bueno, trabajar esto de apropiarnos de los contenidos y de un autor colectivo de estos contenidos. Ahora sí, yo los invito un poco a seguir la línea que es, tomando lo que Silvia había dicho hace un ratito, esta línea de pirámide, siguiendo o partiendo desde el vértice, que son los NAP, tenemos el diseño curricular, tenemos una planificación, tenemos un libro. Esas serían las 3 o las 4 primeras instancias que nos permiten organizarnos. Silvia ya habló y desarrolló un poco este camino, por lo tanto no lo voy a repetir ni tampoco ahondar, pero bueno, es un camino que también cuando presentamos un proyecto tuvo que recorrerse y fue efectivamente el que realizamos todos. Luego sí, hay una etapa de planificación que tiene que ver con esto de decidir o proponer, antes que decidir, una serie de ejes sobre los cuales podemos trabajar y aspectos que queremos que atraviesen los distintos contenidos. En esa etapa que es previa al diseño, es una etapa de exploración, una etapa en la que investigamos, proponemos, discutimos e invitamos a muchas personas a que agreguen o incorporen o presenten sus distintas ideas como para poder desarrollar el proyecto. Una vez que tenemos este bosquejo de proyecto, lo que hacemos es, lo que hicimos en esta oportunidad fue presentar el proyecto a los chicos, presentarlo en el aula. Quisimos anticipar un poco cuáles iban a ser los objetivos o de qué manera íbamos a trabajar durante el año. Esa etapa a nosotros nos sirvió como una primera evaluación de lo que veníamos trabajando y nos permitió rever algunas de las instancias que habíamos creído que iban a ser las necesarias o las pertinentes para poder trabajar durante el año. Fue así que a partir de esa primera evaluación se resignifica el proyecto. Tuvimos que volver hacia atrás, entonces lo que había comenzado como una pirámide descendente volvió sobre sus pasos, volvió sobre el diseño, sobre la planificación, sobre el diseño, sobre los NAP y tomó otro de los contenidos que allí aparecían. Ese es un poco el esquema. Les traje para compartir, y eso creo que bueno, va a quedar colgado en el sitio, una presentación donde bueno, ustedes con las personas que estén interesadas en poder verlo o que quieran leerlo con mayor detenimiento, eso queda. Hay una serie de links que están ahí al costadito donde ustedes pueden abrir el diseño curricular, la fundamentación, que sería como muy, me parece, tedioso y poco didáctico que se lo leyéramos acá. Me parece que no sería más interesante tal vez. No porque lo otro sea interesante, ¿no? Pero sería menos interesante todavía. Pero bueno, esto, es lo que habíamos pensado y tiene,
Pues lo que les contaba hace un ratito, así que ahí están los links y ustedes pueden, bueno, avanzar y bueno, detenerse en los aspectos que ustedes deseen. El proyecto que decidimos trabajar hace unos años tenía que ver con memoria, disciplina y arte. Nosotros trabajamos en séptimo grado, trabajamos guerras mundiales, que era el contenido que queríamos abordar a partir del trabajo del libro, y decidimos para esta ocasión trabajar las guerras mundiales desde el punto de vista, o lo que queríamos, mejor dicho, trabajar era el Holocausto. Es un tema difícil de trabajar, con existe cierta riqueza en su abordaje, que bueno, quisimos correr un poco el eje y no ahondar demasiado en algunos aspectos, pero sí destacar otros que nos parecen interesantes, y sobre todo por esto de la complejidad de ciertos fenómenos sociales o de ciertas situaciones que ocurren en la historia. Queríamos darle una mirada diferente. Entonces lo que pensamos fue lo siguiente: abordar el Holocausto, que es un contenido de historia de séptimo grado de la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista de cómo se distribuyen los espacios en un campo de concentración. ¿Cuál es la finalidad en un campo de concentración? ¿Por qué existe esa distribución de los espacios? ¿Qué es lo que se busca hacer con las personas? ¿Qué régimen existe ahí adentro? Hay una serie de conceptos. De hecho, es un contenido bastante cargado. Es un contenido que tiene una gran carga conceptual. Pero bueno, así todo, quisimos presentar la posición de los diferentes espacios en un campo de concentración, las formas de trabajo, la organización, pero lo queríamos hacer no de una manera únicamente textual, sino que lo que hicimos con los chicos fue presentar el tratamiento del tema a partir del abordaje de 2 películas. La idea era trabajar la proyección de 2 películas, una de ellas El pianista y la otra Pollitos en fuga. Suena un poco, no suena, sino que de hecho es bastante el contraste que existe en una primera aproximación, pero bueno, digamos, lo que quisimos mostrar también es cómo a partir de un cierto conocimiento, un cierto desarrollo de un tema, de una cierta carga teórica, vos con esos contenidos podés acercarte y podés hacer un análisis, una interpretación de otro contenido que a priori parecería como, bueno, más liviano. Pero bueno, eso es lo que quisimos hacer. Lo que les contaba hace un ratito, las distintas instancias que tiene. Y yo lo que quisiera mostrarles, para no aburrirnos demasiado, sería cómo fue una vez que los chicos trabajaron con el libro de texto, hicieron la visita al museo de Ana Frank en la ciudad de Buenos Aires, trabajaron con imágenes, respondieron las distintas consignas en el aula, vimos las películas y trabajamos algunos de los conceptos en las películas, tratando de que las preguntas se orientaran un poco a, bueno, a ver cómo está la gente, por qué piensan ustedes que la gente está en determinados lugares, por qué la gente no puede hablar, un poco desarrollar algunos de estos aspectos para luego proyectar las películas y tratar de encontrar alguna suerte de analogía entre las 2 películas. Una vez que hicimos la proyección con los chicos, lo que hicimos fue editar fragmentos de las películas y armar una única película, donde pudiéramos mostrar si es que existen o no estas analogías. Eso es lo que vamos a ver ahora brevemente. Entonces, la idea fue esta: desarrollar un contenido, abordarlo, tratarlo, hacer visitas, discutirlo y tratar de, con esa carga conceptual, acercarnos a las películas. Una de las películas es El pianista, no la vimos completa, es una película un poco extensa, también muy fuerte. Seleccionamos algunos de los fragmentos para verla en la escuela. Luego sí, Pollitos en fuga, que muchos ya la conocían, la vimos. Y después fue un trabajo de edición,
todo esto se presentó al fin del proyecto en una muestra. Entonces, bueno, estaban las películas, había fotografías de la visita de los chicos al museo, hicieron una maqueta trabajando esta idea de espacio, y por qué la gente no está junta, por qué hay que separarlo, por qué no puede hablar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, yo lo que quiero es tratar de mostrarles.
Bueno, eso fue un poco lo que estuvimos, o lo que intentábamos mostrarles hoy, algo un poco más concreto, que llegó al aula, que fue visto por nuestros chicos, fue visto por padres, tuvimos distintas repercusiones, y fue lo que, o el producto al que arribamos luego de pensar a principios de año cómo podíamos trabajar el holocausto en el cole. Pero bueno,
me parece que lo que queríamos compartir un poco con todos ustedes es la idea de tratar de transmitirles hoy una cierta manera, una cierta actitud, no tanto el recurso en sí. Me parece que en cada lugar del país o en cada docente eso va a variar, eso no me parece que sea como lo más determinante o relevante. Parece que sí, esta idea de, bueno, de aproximarse, acercarse, apropiarse de los NAP, del diseño curricular, desde la mirada particular de cada uno, teniendo en cuenta las distintas necesidades, condiciones de cada grupo, de cada lugar, de cada sitio. Entonces, por eso un poco lo que queríamos dejar era esta idea de, bueno, acercarnos a los contenidos desde nuestro propio visor, desde nuestra propia mirada, y bueno, poder compartirlo con todos ustedes. El material va a poder ser visto por todos con mayor tranquilidad, lo vamos a dejar en el sitio, así que eso está totalmente a disposición de todas las personas. Y bueno, les queremos agradecer sobre todo la atención y la consideración para escucharnos y para haber venido acá y bueno, para estar en los distintos lugares del país. Así que bueno, muchas gracias a todos.